gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Lo veo como muy down, están down, están como caídos, mala sensación. Pues hoy es jueves con puente, me imagino que están así. Hola, compañeros. Bueno, eh, ¿qué les iba a comentar? Nada, ya estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe, se ve. Sí, profe, ya se ve. Bueno, compañero, entonces ya entramos a la recta final de este curso de Economía Internacional, compañeros. Ya que estamos a un mes de terminar clases y bueno, ya estamos en la recta final. Y ahí vamos. Ahí vamos con todas las adversidades, pero ahí vamos. Bueno, muchachos, en este orden de ideas, lo que vamos a comenzar a ver durante estas últimas semanas, 3 o 4 semanas que nos falta de clase, es la macroeconomía en una economía abierta. De lo que vamos a comenzar a comprender y a entender cuáles son los principales aspectos o factores que intervienen en una macroeconomía, en una economía abierta. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que la economía como ciencia social se divide en dos campos de estudio, que es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, recuerden compañeros, que estudia el comportamiento de los agentes económicos, es decir, la manera de cómo los agentes económicos, familias, empresas y Estado toman decisiones en el mercado. Mientras que la macroeconomía, recuerden compañeros, estudia el comportamiento de los agregados económicos, como qué indicadores agregados, como el Producto Interno Bruto, como la tasa de desempleo, como la tasa de inflación. Esos indicadores son indicadores, valga la redundancia, macroeconómicos que de alguna manera nos permite comprender o entender el estado de salud de una economía. Por lo tanto, obviamente en una economía abierta hay unas variables macroeconómicas que inciden en una economía cuando toma la decisión de desarrollar y de crecer su economía con base en las exportaciones y las importaciones. En ese orden de ideas, haciendo esa pequeña introducción, compañeros, vamos a ver algunos conceptos básicos sobre la macroeconomía en una economía abierta y gradualmente vamos ampliando, como se dice, las fronteras del conocimiento. Entonces, empecemos. En ese orden de ideas, compañeros, dice lo siguiente. Ustedes recuerden, ya voy, que me pase bien acá. Dice lo siguiente. Actívate, dice, ya activo. Dice. Recuerden, muchachos, que las economías deciden cómo desarrollar su propia economía o desarrollan su propia economía con base en una economía abierta o con base en una economía cerrada. ¿Ya? En ese orden de ideas es importante volver a recordar esos conceptos básicos para que gradualmente vamos comprendiendo qué indica la macroeconomía en una economía abierta. Esos conceptos básicos son, por ejemplo, qué es una economía cerrada y qué es una economía abierta. Recuerden que una economía cerrada, obviamente, pues dice que es aquella que no interactúa con otras economías del mundo, lo que implica que no hay presencia ni de exportaciones y mucho menos de importaciones y mucho menos hay presencia de flujos de capital, ¿ya? Flujos de capital está diciendo como activos financieros, mientras que en una economía abierta me indica que es aquella que interactúa libremente con otras economías alrededor del mundo. Entonces, pasar de una economía cerrada a una economía abierta
Implica, por lo tanto, compañeros, que hay unas variables que van a interactuar libremente en la economía y que por lo tanto nos va a afectar a nosotros como agentes económicos. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, pues obviamente, como estamos hablando, la macroeconomía es una economía abierta, pues la importancia es en estos momentos o la relevancia es obviamente los conceptos básicos de la macroeconomía en una economía abierta. Como lo expresa ahí, compañeros, dice que una economía abierta interactúa con otros países de dos maneras. Primera manera, comprando y vendiendo bienes y servicios en el mercado, en los productos en el mercado de productos a nivel mundial, obviamente, o comprando o vendiendo activos de capital financiero, obviamente en el mercado financiero. Es importante entender y comprender, compañeros, que en una economía abierta no solamente se compran y se venden bienes y servicios, sino que además se compran y se venden activos financieros, como una moneda o una divisa o como una acción de alguna empresa. Eso implica que en una economía abierta permita el intercambio, compra y venta, tanto de bienes y servicios como de activos financieros. Muchachos, ¿me he hecho entender? ¿Me escuchan y me observan bien? ¿Me he hecho entender por ahora? Sí, profe. Bien, Sí, profe. gracias. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Entonces dice, ok, con base en este modelo de una economía abierta, vuelvo y repito, no solamente se intercambia bienes y servicios, sino que también se intercambia activos financieros. Entonces, por lo tanto, como les expresa aquí, los Estados Unidos siempre va a ser nombrado en todos los libros de comercio, de economía internacional, porque es el país representante más importante y primera potencia mundial del comercio internacional y de la economía internacional. Por lo tanto, los Estados Unidos, como ya sabemos, es una economía grande y abierta. Recuerden que aproximadamente los Estados Unidos tienen una población de 305 millones de habitantes. Por lo tanto, sus importaciones y exportaciones, obviamente, son enormes en cuanto a cantidad de bienes y servicios. Es un país, debido a su tamaño poblacional y a su extensión de tierra, pero principalmente a su tamaño poblacional, y implica que es un país que demanda muchos bienes y servicios, como también produce muchos bienes y servicios. Eso ha implicado que en las últimas 4 décadas, el comercio internacional y el comercio obviamente financiero juegan un papel importante o relevante en la economía de los Estados Unidos. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, recordemos de nuevo esos conceptos básicos de una economía abierta. Recuerden que cuando nosotros comenzamos a ver el modelo gravitacional, hay unos componentes del PIB, como el consumo, la inversión y el gasto público. Pero si a esos componentes del PIB le anexamos las exportaciones y las importaciones, implica que por lo tanto pasamos de una economía abierta a una economía cerrada. Por lo tanto, dicha situación es importante luego volver a recordar que las exportaciones son bienes y servicios que se producen domésticamente, es decir, internamente, pero que obviamente esos bienes y servicios son vendidos en el extranjero. Mientras que las importaciones son los bienes y servicios que se producen en el extranjero y que se venden en el mercado doméstico. Entendiendo entonces en ese orden de ideas que tanto las exportaciones como las importaciones
juegan un papel relevante en una economía abierta porque implica que dentro de los componentes del PIB, exportaciones e importaciones son dos componentes ya importantes y determinantes en una economía abierta. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, dice que las exportaciones netas, que de ahora en adelante la vamos a abreviar como NX, son el valor de las exportaciones de una nación menos el valor de las importaciones. Esas exportaciones netas generalmente también se denominan con el nombre de balanza comercial. En otras palabras, recuerden muchachos que tanto las exportaciones netas, que es equivalente a decir a la balanza comercial, es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, pues en algunos momentos la coyuntura económica de un determinado país puede generar un déficit comercial, como también puede generar un superávit comercial. Y recordemos, por lo tanto, compañeros, que un déficit comercial es una situación en la cual las exportaciones netas son negativas. Si las exportaciones netas son negativas, implica que las importaciones son mayores a las exportaciones. Luego, recordemos que un superávit comercial es una situación en la cual las exportaciones netas son positivas. Y si las exportaciones netas son positivas, implica que por lo tanto las exportaciones son mayores a las importaciones. Recuerden que por lo tanto, ya cuando se encuentra un balance comercial, implica que las exportaciones netas son cero, lo que quiere decir que las exportaciones, tanto como las importaciones, son exactamente iguales. Entonces, luego vamos a repetirlo. Recuerden que hay déficit comercial como un superávit comercial y un balance comercial que es cero. Déficit comercial, importaciones mayores a las exportaciones, superávit comercial, exportaciones mayores a las importaciones y un balance comercial que es cero, implica que por lo tanto tanto la cantidad que se exporta como la que se importa son exactamente igual. ¿Alguna pregunta, algún comentario por el momento, muchachos? No, profe, todo claro. ¿Todo bien? ¿Sí o no? Bueno, ahí vamos. Vamos con esos conceptos básicos y vamos ampliando la frontera del conocimiento. Listo. Ahora, recuerden obviamente, así como ustedes lo vieron en sus cursos de fundamentos y teoría económica, que existen unos determinantes que afectan a la demanda, como unos determinantes que afectan a la oferta, también existen unos determinantes que afectan a las exportaciones netas. ¿Cuáles son esos principales determinantes que afectan a las exportaciones netas? Dice que los gustos de los consumidores por los productos nacionales y extranjeros. Recuerden que cada uno de nosotros como agentes económicos tenemos diferentes gustos y preferencias. Con base en esos diferentes gustos y preferencias, determina que por lo tanto podamos establecer unos mayores gustos o unas mayores preferencias por los bienes nacionales o extranjeros. Entonces, los gustos y las preferencias es un determinante que afecta a las exportaciones netas. Luego, ¿qué otro determinante que afecta a las exportaciones netas? Son los precios de los bienes en el país y en el extranjero. Nosotros como agentes económicos racional, cuando vamos a adquirir algún bien nacional o extranjero, tenemos la capacidad de comparar cuál de los dos bienes nos va a generar un mayor bienestar o un mayor beneficio. Por lo tanto,
una de esas variables que permite determinar o establecer la adquisición o no de un bien nacional o extranjero es el nivel de precio de dichos bienes en el mercado. Como somos agentes económicos racionales, nos permite, por lo tanto, analizar y evaluar, por así decirlo, los precios de los bienes nacionales y los precios de los bienes extranjeros. Por lo tanto, los precios de los bienes en el país interno y los precios de los bienes en el país externo implica que son un factor que incide o afecta a las exportaciones netas. Y por lo tanto, los tipos de cambio en el que la gente puede utilizar una moneda nacional para comprar una divisa también es una variable determinante que afecta a las exportaciones netas. ¿Ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, también existen otras variables que afectan a las exportaciones netas, como por ejemplo, muchachos, el ingreso de los consumidores a nivel nacional o a nivel internacional. Es decir, que el nivel de ingresos que tenemos nosotros como consumidores colombianos no es el mismo nivel de ingreso que tienen los consumidores o los compradores extranjeros. Dicha situación implica que el nivel de ingreso sea una variable que afecta a las exportaciones netas de un país. Otra variable que afecta a las exportaciones netas son los costos de transporte. Recuerden cuando nosotros vimos el modelo gravitacional, que implica que existen factores que inciden sobre los países para generar una mayor o una menor vinculación comercial. Y recuerden que una de esas variables que determina una mayor o una menor vinculación comercial es la distancia. Por lo tanto, aquellos países que están a una menor distancia implica que tienen una mayor vinculación comercial. Por consecuencia de que cuando hay una menor distancia, va a permitir reducir los costos de transporte y por lo tanto dicha variable es una variable que afecta a las exportaciones netas de un país. Y por último, compañeros, otra variable que afecta a las exportaciones netas de un país son las políticas del gobierno hacia el comercio internacional. Como lo vimos la clase pasada con las controversias de la política comercial, los gobiernos recuerden que obviamente son un agente económico que en algunos momentos tiene que intervenir en la economía para mejorar los resultados. Por lo tanto, los gobiernos aplican ciertas políticas proteccionistas o reducen esas políticas proteccionistas para permitir un mayor flujo o un libre intercambio de bienes y servicios. Por eso es que las políticas del gobierno que están enfocadas hacia el comercio internacional, como barreras arancelarias o cuotas de importación o reducción de barreras arancelarias o cuotas de importación, es una de las variables que también incide o afecta a las exportaciones netas de un país. Resumen, les repito rápidamente, los gustos y las preferencias por los bienes nacionales o extranjeros es una variable que afecta a las exportaciones netas de un país. Los precios de los bienes y servicios a nivel nacional o a nivel internacional también es una variable que afecta a las exportaciones de un país. El tipo de cambio en la que la gente puede utilizar una moneda para comprar una divisa también es una variable muy relevante que afecta a las exportaciones de un país. El ingreso, el nivel de ingresos de los consumidores nacionales y extranjeros
también es una variable que afecta considerablemente a las exportaciones netas de un país, los costos de transporte y por último la aplicación de las políticas comerciales, obviamente, que aplican los gobiernos. Y en ese orden de ideas, entendiendo esas principales variables que afectan las exportaciones netas de un país, en este grafiquito uno observa, compañeros, el grado, por así decirlo, de internacionalización de la economía estadounidense durante 1950 al 2000. Ustedes observan que rojo representa las exportaciones y verde representa las importaciones. Y ustedes observan que después de 1975 aproximadamente, gradualmente en la economía de los Estados Unidos es un país que se ha insertado más fácilmente al comercio internacional y que por lo tanto después de 1980, por así decirlo, se ha venido generando un aumento de las importaciones por encima de las exportaciones, lo que implica que por lo tanto durante ese periodo de años la economía estadounidense ha generado un déficit comercial, porque es un país que importa más bienes y servicios de lo que exporta. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Todo bien. No, profe. Bien, ahí vamos. Tomar agüita. Bueno, ahora, listo, ya sabemos. Una economía abierta no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que además permite el intercambio de activos financieros, como una divisa o como una acción de alguna empresa. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Ojo, como ya nos vamos a concentrar un poco más en el contexto de los activos financieros, eso implica que vamos a utilizar ya una terminología asociada a dicho contexto, como el flujo neto de capital. ¿Y a qué se refiere o qué indica el flujo neto de capital? Como le expresa ahí, se refiere a las compras de activos extranjeros hechas por los residentes menos la compra de activos domésticos hecha por los extranjeros. Por ejemplo, un mexicano compra acciones de Ford Corporation, que es una empresa estadounidense, y un estadounidense compra acciones de Telmex, que es una empresa mexicana. Por lo tanto, en este ejemplo estamos observando que un mexicano que es un residente, obviamente mexicano, compra una acción de una empresa que está por fuera de los límites geográficos de dicho país y por lo tanto un estadounidense compra de igual manera una acción de una empresa que está por fuera de los límites geográficos de ese país. Por lo tanto, ahí se está generando un flujo neto de capital. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Cuando un estadounidense compra acciones de Telmex, como lo acabamos de expresar, la compra aumenta el flujo neto de capital de los Estados Unidos. Lo que me está indicando que por lo tanto está ingresando mayor capital financiero a la economía estadounidense por consecuencia de que ese estadounidense compra una acción de Telmex, que es una empresa mexicana. De igual manera, cuando un japonés compra un bono del gobierno de los Estados Unidos,
la compra de ese bono del gobierno de los Estados Unidos por parte de un japonés va a reducir el flujo neto de capital de los Estados Unidos. En otras palabras, está reduciendo el capital de los Estados Unidos por consecuencia de que un japonés compró un bono del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es importante entender y comprender, por lo tanto, muchachos, los dos ejemplos. ¿Cuándo aumenta y cuándo se reduce el flujo neto de capital? Aumenta el flujo neto de capital cuando un agente económico por fuera de nuestros límites geográficos compra una acción de alguna empresa de nosotros, ¿sí? Colombiana, por así decirlo. Dicha situación implica que está aumentando el flujo neto de capital de los Estados Unidos. Y en el otro ejemplo, cuando el japonés compra ese bono del gobierno de los Estados Unidos, dicha situación está implicando que reduce el capital de los Estados Unidos y a la vez aumenta el capital del gobierno o del país japonés. ¿Sí me hice entender aquí, muchachos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario de un compañero? ¿Algo? Bueno, todo ok. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice que existen unas variables que influyen o afectan el flujo neto de capital. Entonces, ¿cuáles son esas variables que influyen o afectan el flujo neto de capital? Primero, la tasa de interés real pagada por los activos extranjeros. Dicha situación implica que nosotros como agentes económicos, la compra de un activo extranjero lo determina también la tasa de interés. Es decir, que esa tasa de interés real pagada por esos activos extranjeros es una variable que va a influir considerablemente en la compra o venta de algún activo extranjero. De igual manera, la tasa de interés real pagada por los activos domésticos, ¿ya? También es una variable que afecta al flujo neto de capital. Entonces, hay una tasa de interés que se paga por los activos financieros en el extranjero y en el país interno. Por lo tanto, dicha situación implica que los agentes económicos comparan dónde poner sus activos extranjeros, sus activos financieros, perdón, si en el extranjero o en el país interno. ¿Y qué determina esa decisión? La tasa de interés. ¿Dónde me pagan una mayor tasa de interés para poner mi activo extranjero, mi activo financiero en el extranjero o en el mercado doméstico? Luego, que existe también riesgos económicos y políticos, y que esos riesgos económicos y políticos generan un efecto sobre los activos financieros. Obviamente, los agentes económicos, al comprar algún activo extranjero, están realizando una inversión. Por lo tanto, como todo agente económico racional, quiere el menor riesgo posible para la compra de ese activo extranjero, ¿ya? O la menor incertidumbre. Por lo tanto, cuando hay mayor estabilidad política y social en un país,
va a generar mayor confianza inversionista y por lo tanto los agentes económicos tienen mayores incentivos de adquirir un activo extranjero de un determinado país. Pero si en un país hay mucha inestabilidad política, económica y social, dicha situación implica un mayor riesgo para la compra de ese activo extranjero de ese determinado país. Y por último, variables que también influyen sobre el flujo neto de capital son las políticas gubernamentales que afectan la propiedad extranjera de activos nacionales. Si las políticas gubernamentales no generan confianza para aquellos agentes económicos que tienen en propiedad algunos activos extranjeros o algunos activos nacionales, por así decirlo mejor, dicha situación genera desincentivos a la compra de activos financieros, ¿ya? Porque puede pasar que las políticas gubernamentales no produzcan confianza para adquirir algún activo financiero de un determinado país. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo financiero. Y como nosotros agentes económicos buscamos asumir el menor riesgo financiero. ¿Preguntas aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. No, profe. Bueno, vamos bien encaminados, creo yo. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente, que debe generarse una igualdad o una equivalencia de las exportaciones netas y el flujo neto de capital. Recuerden que no solamente en una economía abierta se intercambian bienes y servicios, sino que también se intercambia activos extranjeros o activos financieros, perdón. Es decir, que debe generarse una igualdad o una equivalencia entre las exportaciones netas, que dentro de las exportaciones netas está la compra y venta de bienes y servicios y el flujo neto de capital, que en el flujo neto de capital está la compra y venta de activos financieros. Usted tiene que generarse una igualdad o una identidad macroeconómica. Dice lo siguiente, compañeros. Las exportaciones netas, que la vamos a identificar de ahora en adelante como NX, y el flujo neto de capital, que lo vamos a identificar como NSO, lo vamos a simplificar como NSO, está estrechamente vinculados. ¿Por qué? Dice lo siguiente. Para una economía, las exportaciones netas y el flujo neto de capital deben equilibrarse entre sí, de modo que el flujo neto de capital tiene que ser igual a las exportaciones netas. ¿Cuál es el motivo? Esto es así porque cada transacción que afecta a un lado también debe afectar a la otra parte por la misma cantidad. Es decir, que toda transacción, por ejemplo, que se realice compra y venta, que se realice en las exportaciones netas, afecta de igual manera al flujo neto de capital. Entonces tenemos que partir de esta identidad macroeconómica que implica que el flujo neto de capital sea igual a las exportaciones netas. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque cada transacción que afecta a un lado, por ejemplo, el flujo neto de capital, afecta de la misma manera a las exportaciones netas. Entonces, tengo que empezar a comprender y entender y analizar que en una economía abierta debe generarse
una equivalencia o un equilibrio macroeconómico. Y ese equilibrio macroeconómico implica que el flujo neto de capital tiene que ser igual a las exportaciones netas por los motivos que acabo de mencionar. ¿Ahí estamos bien, muchachos? Sí, profe. Bueno, gracias. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Recuerden que hay dos variables muy relevantes en una economía abierta, que es el ahorro y la inversión. ¿Y cómo se relacionan el ahorro y la inversión con los flujos internacionales? ¿Qué es el ahorro? Dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. Eso es el ahorro. Y una inversión, obviamente, pues una inversión implica que con base en nuestra capacidad de ahorro podamos realizar en un mediano o largo plazo alguna inversión. Por eso es que tanto el ahorro y la inversión están estrechamente vinculados. Pero ¿cuál es la relación que hay entre el ahorro y la inversión con los flujos internacionales? Les dice lo siguiente, compañeros. Las exportaciones netas, recuerden que es un componente del PIB, como lo mencioné anteriormente. Y, que es la producción de bienes y servicios, va a ser igual a C, que es el consumo, a I, que es la inversión, a G, que es el gasto público, más NX, que son las exportaciones netas. Y recuerden que las exportaciones netas es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En ese orden de ideas, por lo tanto, el ahorro nacional es el ingreso nacional que queda después de pagar el consumo corriente y las compras del gobierno. Vuelvo y repito, el ahorro nacional, es decir, que el ahorro nacional proviene de la capacidad de ahorro de las empresas, de las familias, como el gobierno. La sumatoria del ahorro de las empresas, de las familias y de los gobiernos es el ahorro nacional. Por lo tanto, ese ahorro nacional dice de nuevo que es igual al ingreso que queda después de pagar el consumo corriente y pagar las compras del gobierno. En otras palabras, del 100% el ingreso nacional, es decir, el ingreso de las empresas, el ingreso de las familias o las personas y el gobierno, de ese 100% de ingreso que nosotros obtenemos, tenemos que pagar consumo, es decir, tenemos que adquirir bienes y servicios, que es pagar consumo, obviamente, y también el gobierno como agente económico también hacen compras. Es decir, que en otras palabras, que luego de realizar las respectivas compras, por así decirlo, de consumo de bienes y servicios, más las compras del gobierno, implica que por lo tanto el excedente vendría siendo el ahorro nacional. Por lo tanto, en ese orden de ideas, Y, que es la producción de bienes y servicios, menos el consumo, menos el gasto del gobierno, va a ser igual a la inversión más a las exportaciones netas.
¿De dónde se deriva esta ecuación? Se deriva de esta ecuación inicial. Esta ecuación inicial me está planteando que Y, que es la producción de un país, va a ser igual al consumo, a la inversión, al gasto del gobierno más las exportaciones netas. Y que estas variables son los componentes del Producto Interno Bruto de un país. Pero luego que realicemos nuestras compras, cada uno de nosotros, como las familias y las empresas y el gobierno, el excedente es para obviamente generar mayor capacidad de ahorro. ¿Ya? Por eso me dice que, por lo tanto, dicha situación implica que Y, que es la producción de bienes y servicios, menos el consumo, ¿sí? Menos las compras del gobierno, lo que estamos planteando aquí, queda luego, al otro lado de la igualdad, la inversión más las exportaciones netas. Es decir, muchachos, en otras palabras, que Y menos C menos G viene siendo igual al ahorro nacional. Y que ese ahorro nacional va a ser igual o va a ser equivalente a la inversión más las exportaciones netas. En otras palabras, si de aquí proviene el ahorro, con esa capacidad de ahorro que tiene el país, va a permitir realizar inversiones o va a permitir que con base en esa capacidad de ahorro nacional, el país pueda adquirir bienes nacionales o bienes extranjeros. No sé si me hice entender, muchachos, o alguna pregunta o algún comentario. Hola, muchachos, despierten, activos, activos, prendan motores. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Pues por ahora todo bien, profe. Todo claro, profe. Ah, bueno, listo. Yo hago esas pausitas como para ver si de pronto alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, algún comentario. Bueno, ahora muchachos, con base en esto que estamos planteando, por lo tanto, dice, ok, el ahorro nacional, que lo vamos a simplificar de ahora en adelante con la letra S, es igual a Y, que es la producción, menos el consumo, menos el gasto público. En otras palabras, menos el sentido común, la lógica de las cosas. En otras palabras, que el ahorro nacional proviene después de consumir los agentes económicos y después de las compras del Estado. Entonces, ese excedente viene siendo el ahorro nacional. Por lo tanto, con esa capacidad de ahorro que tenga el país, va a permitir realizar o mayores o menores inversiones, o va a permitir comprar o más o menos bienes y servicios nacionales o extranjeros. ¿Ok? Eso implica que, por lo tanto, si el ahorro nacional es igual a la producción menos el consumo menos el gasto, entonces el ahorro va a ser igual a la inversión menos las exportaciones netas. Si el ahorro va a ser igual a la inversión más las exportaciones netas, por lo tanto, el ahorro, que lo vamos a simplificar con la letra S, va a ser igual a la inversión doméstica, que lo vamos a simplificar con la letra I, más el flujo neto de capital, que lo vamos a identificar o a simplificar con NCO. En otras palabras, compañeros,
que luego de hacer esas compras y esos gastos, el excedente es el ahorro nacional. Y que con eso, ese ahorro nacional, determinamos la magnitud, por así decirlo, de las inversiones que realicemos, como también determina la compra o venta de activos extranjeros. Pero ¿de dónde proviene esto? De la capacidad de ahorro de un país. Por eso es que el ahorro nacional va a ser igual a la inversión doméstica más el flujo neto de capital. Recuerden que ya cuando estamos hablando de este término, el flujo neto de capital, hacemos referencia a la compra y venta de activos extranjeros y que por lo tanto ya lo vamos a simplificar como NCO. ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí, muchachos? Profe, dijiste que el ahorro nacional se determina en las inversiones que se realizan o la compra de activos financieros. Sí. Ujú. Vale, gracias. Bueno. Dale. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, compañeros? Profe, yo casi no te entendí ahorita último, o porque se me cortó un poquito la señal cuando dijiste algo de simplificar. Es que esta letra S, esta letra I y NCO simplifica estos términos o estas palabras: ahorro, inversión doméstica y flujo neto de capital. Por lo tanto, S va a simplificar la palabra ahorro, es decir, S lo vamos a identificar de ahora en adelante como ahorro y lo vamos a identificar de ahora en adelante como inversión doméstica, y NCO lo vamos a identificar como flujo neto de capital. Pero recuerden, muchachos, que NCO, que es el flujo neto de capital, implica que por lo tanto en el flujo neto de capital hay la presencia de compra o venta de activos financieros. Porque recuerden que en una economía abierta no solamente se compran activos, se compran o se venden bienes y servicios, sino que también se compran y se venden activos financieros. ¿Me hice entender ahí, compañero? Profe, gracias. Dale, con gusto. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? No, profe. No, profe. Ok. No, deben de una cosita aquí, muchachos. Bueno, estamos listo. Listo. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, en resumen. Mira el resumen. Lo siguiente. Recuerden que si en algún momento la economía colombiana, por así decirlo, que es con base en una economía abierta, presenta un déficit comercial, implica que las exportaciones son menores a las importaciones. Si las exportaciones son menores a las importaciones, las exportaciones netas van a ser menores a cero. Si las exportaciones netas van a ser menores a cero, dicha situación implica que el ahorro va a ser menor a la inversión. Y como el ahorro va a ser menor a la inversión, el flujo de salida neta de capital va a ser menor a cero. Vuelvo y repito. Si en algún momento, por ejemplo, nuestra economía está presentando un déficit comercial, primero, las exportaciones son menores a las importaciones. Segundo, las exportaciones por obvias razones netas van a ser menores a cero. Tercero, la producción va a ser menor al consumo, a la inversión y al gasto. Cuarto, lo que implica que tengamos menor capacidad de ahorro, y como hay menor capacidad de ahorro,
no nos va a permitir realizar inversiones. Por eso es que la inversión, el ahorro, va a ser menor a la inversión. Y como no va a permitir realizar el país inversiones por la baja capacidad de ahorro, el flujo neto de capital, es decir, la compra y venta de activos extranjeros, va a ser menor a cero. Y todos estos efectos se producen cuando la economía está pasando por un déficit comercial. ¿Hay alguna pregunta en este primer análisis, muchachos? No. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Bueno, Claro. bien. Entonces, ahí vamos. Ahora, cuando se presenta un intercambio comercial equilibrado, implica primero que las exportaciones son igual a las importaciones. Por lo tanto, las exportaciones netas son igual a cero. Por lo tanto, la producción de un país va a ser igual al consumo más la inversión más las compras del Estado. Lo que implica que, por lo tanto, el ahorro nacional va a ser igual a la inversión. Y por lo tanto, dicha situación deriva que el flujo de salida neta de capital va a ser igual a cero. Estos efectos se producen, toda esta equivalencia o igualdad se produce siempre y cuando haya un equilibrio comercial. Y un intercambio comercial equilibrado implica que tanto las exportaciones sean iguales a las importaciones. Por lo tanto, ¿cuáles entonces los efectos que produce sobre estas variables un superávit comercial? Un superávit comercial, recuerden compañeros, que implica que las exportaciones son mayores a las importaciones. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, por lo tanto, las exportaciones netas van a ser mayores a cero. Si las exportaciones netas van a ser mayores a cero, dicha situación implica que la producción de un país va a ser mayor al consumo más la inversión más las compras o el gasto del Estado. Y por lo tanto, dicha situación deriva a que el ahorro sea mayor a la inversión. Y si el ahorro nacional es mayor a la inversión, dicha situación implica a que el flujo de salida neta de capital sea mayor a cero. En otras palabras, un superávit comercial va a permitir que la economía tenga mayor capacidad de ahorro. Después de hacer todos esos gastos y todas esas compras, nos queda un excedente y ese excedente es el ahorro. ¿Ya? Y si tenemos capacidad de ahorro, nos va a permitir realizar inversión. Por lo tanto, si el ahorro y por lo tanto, si un superávit genera una mayor capacidad de ahorro para realizar inversiones, el ahorro va a ser mayor a la inversión, lo que implica que por lo tanto se genera un flujo de salida neta de capital mayor a cero. Lo que quiere decir, en otras palabras, que con esos ahorros, nosotros como agentes económicos tomamos la decisión de comprar algún activo extranjero de algún otro país, y cuando compramos algún activo extranjero de algún otro país, está ingresando mayor capital a nuestra economía. Por ejemplo, si una economía está pasando por un superávit comercial y dicha situación implica que haya una reducción de la tasa de desempleo y todos estemos trabajando y con buena capacidad de ingreso,
tengamos con base en eso mayor capacidad de ahorro. Y con base en esos ahorros podemos tomar la determinación de comprar alguna acción, por ejemplo, de Google. Si yo compro una acción de Google, que es una empresa estadounidense, al hacer dicha transacción, está implicando que está entrando a mi economía activo extranjero. Como está entrando activo extranjero a mi economía, el flujo neto de capital va a ser mayor a cero. Es decir, que nuestro país va a tener mayor presencia de capital por consecuencia de que un agente económico compró una acción de Google. Todo eso derivado por un superávit comercial. ¿Me hizo entender con el trabalenguas o no, muchachos? Profe, Sí, profe. repetí, porfa. ¿Qué hace? Me dio la garrotera del chavo. Con mucho gusto. ¿Desde dónde repito? Hola. ¿Por qué al final superávit comercial? O sea, que como me confundí ahí. Ajá. ¿Y qué le confundió? Compañera. Como todo lo del superávit comercial. Ah, O bueno. sea, lo puedes volver a repetir porque Claro, quedé sí, como perdida. pero ¿entendimos el déficit? ¿Déficit comercial? Sí, ese sí, ese sí. Ok, listo. Entonces, déficit comercial es como cuando la economía está en una época de vacas flacas. Y un superávit comercial es todo lo inverso. Es como que la economía está en el momento de las vacas gordas. ¿Sí? De alguna manera, el superávit comercial, como lo está expresando ahí, el país tiene mayor capacidad de producción. Como tiene mayor capacidad de producción, es muy altamente probable que exportemos más de lo que importemos. Si exportamos más de lo que O sea que Colombia sería un déficit. no, Porque no, no, de no, lo que no, estamos planteando ya. un supuesto, ¿ya? Si en algún momento la economía colombiana está pasando por un superávit comercial, está indicando que, en otras palabras, las exportaciones de Colombia son mayores a las importaciones. Con base en eso, las exportaciones netas van a ser obviamente mayores a cero, lo que implica que, por lo tanto, que es la producción de un país, va a ser mayor al consumo y a la inversión y al gasto público. Por consecuencia de un superávit comercial. Si hay un superávit comercial, pues implica que, por lo tanto, el país está produciendo mucho, está produciendo más. Y eso es muy importante para la economía, ¿sí? Y para el bienestar social. ¿Por qué? Porque si una economía está produciendo mucho, implica que, por lo tanto, hay menor tasa de desempleo, por así decirlo, y las familias tienen mayor capacidad de ingreso. Y con base en ese ingreso le permite comprar mayor consumo y o realizar inversiones. Pero todo se deriva siempre y cuando haya presencia de un superávit comercial. Y por lo tanto, luego de que realicemos un consumo o compremos bienes y servicios, el excedente vendría siendo el ahorro. Por lo tanto, si hay un mayor superávit comercial, hay mayor probabilidades de que los agentes económicos tengan ahorro. Y con base en esos ahorros, tomen la determinación en un mediano o largo plazo de realizar alguna inversión. Por eso es que el ahorro va a ser mayor a la inversión por consecuencia del superávit comercial. Y si el ahorro va a ser mayor a la inversión por consecuencia del superávit comercial, a la vez también nos va a permitir que, con base en esa capacidad de ahorro, podamos comprar algún activo extranjero o algún activo financiero extranjero de otro país, obviamente. Eso es como decir que si yo estoy laborando y la economía está pasando por un ciclo económico de auge o de expansión, yo pueda tomar la determinación, por ejemplo, de comprar una acción de Google.
y Google es una empresa estadounidense. Cuando yo compro esa acción de Google, que es una empresa estadounidense, está ingresando a la economía colombiana mayor capital extranjero. Como está ingresando mayor capital extranjero, dicha situación implica que el flujo neto de capital va a ser mayor a cero. ¿Me hice entender, compañera? Sí, profe, ya. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, en ese momento los asiáticos, principalmente China, a pesar de que todo el mundo está en recesión, China está en auge o expansión económica. Porque el PIB de ellos se incrementó y está creciendo más o menos al 4 o 5% y están vendiendo de todo. Bueno, eso lo comenté en la clase anterior. En ese orden de ideas, por lo tanto, analizando este grafiquito, muchachos, el ahorro nacional, la inversión doméstica y la inversión extranjera, ¿cierto?, de la economía de los Estados Unidos, ustedes observan obviamente que el ahorro nacional es verde y la inversión nacional es rojito. Y en estos periodos de año, si hay mayor capacidad de ahorro, va a haber también mayor capacidad de realizar inversiones. De igual manera, si se reduce el ahorro nacional, dicha situación también implica que va a generar menores probabilidades de realizar inversiones. Por eso es que tanto el ahorro como la inversión están estrechamente vinculados. A mayor ahorro, mayor inversión; a menor ahorro, menor inversión. En ese orden de ideas, como no lo observas aquí, pues en la economía estadounidense, pues a medida que va reduciéndose la capacidad de ahorro, pues obviamente genera una menor reducción o genera una mayor reducción mejor de las inversiones nacionales que pueda realizar el país. Y por último, muchachos, pues el flujo neto de capital, ¿cierto?, que es la compra o venta de activos financieros. Si ustedes observan, durante esos periodos, durante 1960 al 2000, en esos periodos el flujo neto de capital fue positivo para la economía estadounidense. Luego creció y luego hubo un repunte, por así decirlo, una recuperación del flujo neto de capital, y luego miren que desde 1975 en adelante el flujo neto de capital siempre ha sido negativo. ¿Por qué? Porque si es negativo, mi pregunta es la siguiente: ¿será que ya cuando el flujo neto de capital es negativo, los estadounidenses están comprando más o menos activos extranjeros? ¿Menos activos extranjeros? Efectivamente. Y están comprando menos activos extranjeros, por consecuencia de que la economía está pasando por un superávit o por un déficit comercial. Un déficit, profe. Efectivamente. Entonces, ese comportamiento del flujo neto de capital es por consecuencia de que, por consecuencia de un déficit comercial, los estadounidenses tengan mayor capacidad de ingreso para poder comprar activos extranjeros, activos financieros, lo que por lo tanto reduce el flujo neto de capital. Y si se reduce el flujo neto de capital, lo que está indicando que está entrando menos capital o hay menor presencia de capital financiero de la economía estadounidense. ¿Me hice entender con eso o no, muchachos? Sí, profe. Vale, muchachos. Bueno, entonces ya para la próxima semana, el martes, muchachos, vamos a comenzar a analizar lo siguiente. Es
Recuerden que existen variables que influyen sobre las exportaciones netas de un país. Y una de esas variables dentro de un contexto de economía abierta es los tipos de cambio. Y los tipos de cambio juegan un papel determinante y muy relevante en una economía abierta. Y entonces lo que vamos a ver la próxima semana es los diferentes tipos de cambio que hay y los efectos que produce las variaciones de los tipos de cambio en una economía determinada. ¿Listo, muchachos? ¿Me he hecho entender ahí por ahora? Sí, profe. Sí, profe. Dale, muchachos. Bueno, no siendo más, dejemos hasta aquí y el próximo martes vemos esto partecita. Nada, Bueno, compañeros. profe, gracias. ¿Cómo? Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Gracias a ustedes, gracias por estar en clase. Y feliz jueves, feliz fin de semana, puente y buen provecho. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Igual. profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias a usted.